Eh, Importante, tengan la Biblia a mano, cuaderno, lápiz, lo que necesiten. Vamos a ir a Mateo 18. Sí, vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir. No podemos congregarnos, juntarnos de manera presencial, pero sabemos que es tu Espíritu Santo el que hace la comunión, el que genera la comunión entre nosotros, y rogamos que tu Espíritu a la distancia nos una en un mismo sentir, en un mismo parecer. Señor, y en esa unidad podamos juntos meternos, incursionar, profundizar en tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que tome de Cristo y lo revele a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que hace de nosotros un cuerpo. Gracias, Señor. Pedimos por los hermanos que no pudieron conectarse, pedimos por aquellas familias que estén pasando por alguna crisis y alguna situación complicada. Señor, rogamos que los estés sosteniendo, que tu mano se extienda hacia ellos, pero también danos la posibilidad de intervenir y ser agentes de bendición en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a leer Mateo 18, solamente los primeros 5 versos. Sí, yo lo voy a leer en una versión. Ustedes lean la versión que tengan a mano. Dice lo mismo, obviamente usa palabras diferentes, pero la idea está bastante clara. Mateo 18 es el cuarto discurso de Jesús en Mateo, ¿sí? Y el eje central de todo el capítulo 18 es la pequeñez. Dice así, los primeros 5 versos. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Esta versión usa el más grande. Hay una versión, la mayoría de las versiones usa el mayor, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar ese término, el mayor. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. La reflexión es muy sencilla, tiene que ver con la pequeñez. Yo pensaba en este pasaje y pienso que el desafío de los creyentes hoy en día no es que Dios les abra puertas, porque la puerta ya está abierta, ¿no? El desafío del creyente de hoy es entrar por esa puerta, por la puerta que es angosta, por el camino que es estrecho. Y eso requiere una determinada fe, una fe que despierta la palabra, obvio. Pero esa fe también nos pone eh, frente a una decisión. Es decir, yo necesito fe para elegir la puerta que Dios abre como el único acceso a la vida plena. Fe para enfrentar y transitar todo el proceso que Dios me propone por delante como el único camino posible a la bendición. ¿Sí? Una fe que me lleve a entrar por la puerta y a transitar por el camino. ¿Está? Ahora esa fe solamente se desarrolla y está relacionada con la pequeñez. Me implica pequeñez. Necesito hacerme como niño para tener esa fe. Una fe infantil, una confianza infantil en el Dios creador. Eso es fundamental. Ahora, ese es el tema central, ¿no? Sin ese tipo de fe no puedo seguir a Cristo. Tengo que confiar plenamente, como un niño confía en su padre. Ahora, vamos a profundizar en esta idea de la pequeñez, de la niñez. Primero creo que Jesús cambia el parámetro, ¿sí? Cambia la perspectiva con esta frase. En primer lugar, él no habla de mayor ni menor, él habla de pequeño. Él no dice, la cuestión no está
en mayor que o menor que, sino en pequeño como. ¿Se entiende? Cambia el criterio de orden. El reino de los cielos no se ordena de mayor a menor. El reino de los cielos se ordena a la pequeñez. Está la cuestión de la fe no consiste en ser más grande o más chico que, sino en ser igual a. No es una seriación, ¿sí? De mayor a menor. Es una igualación. Yo me tengo que igualar a un niño. Me tengo que equiparar, ¿sí? Ese es el que cambia el criterio de orden. ¿Está? Jesús con esta frase, yo ya no puedo pensar en quién es más grande o más chico que. Tengo que pensar quién es igual a. ¿Está? Al cambiar el criterio de orden, de la seriación a la igualación, eso me lleva a cambiar todo mi sistema ético. Ya la ética yo no la puedo eh, desarrollar de manera especulativa, especulando qué es lo mejor o cómo puedo superarme a mí mismo. Ya la ética pasa a ser otra cosa, ¿no? Los parámetros de valores pasan a ser diferentes. Ya no es cómo soy mejor, sino cómo puedo ser igual a Cristo. Es decir, la ética pasa a ser mimética, pasa a ser de imitación, ¿sí? No de superación ni de especulación, es una cuestión de mímesis, de imitación. Ya no me pregunto si esto que voy a hacer es bueno o es malo, sino es lo que Dios, es lo que Jesús haría, es lo que Jesús está haciendo, es el camino de Jesucristo este. ¿Sí? Al cambiar el criterio de orden también cambian los parámetros de valor. ¿Está? Y también al cambiar los parámetros de valor, cambia la dinámica de acción. Es decir, esta niñez, este hacerme como niño, no consiste en una regresión. No es ir hacia atrás y hacerme un bebé, como hay, nada, hubo una secta tiempos atrás, no sé si todavía está vigente, que bueno, nada, se hacían como niños, se ponían pañales, chupetes, tomaban mamadera, nada, y la reunión era todo una parafernaria de gente disfrazada de bebés. ¿Está? No, eso no es lo que, no se trata de una regresión, de un aniñamiento. Este apequeñamiento del que habla Jesús consiste no en una regresión, sino en una conversión. Si yo no puedo ir para atrás, no puedo achicarme, me tengo que convertir. Jesús dice, si ustedes no se hacen, si no se transforman, si no se convierten, si no nacen como niños, ¿sí? Pasemos por Juan 3, si no nacen de nuevo, ¿sí? Ese es el término, si no nacen. Ahora, ¿cómo esto es posible? Bueno, es una conversión, no es una regresión. ¿Tá? Y ahí en ese sentido es que Jesús esgrime y cambia no solamente el criterio de orden, los parámetros de valoración, sino también la dinámica de acción. Ahora, uno se pregunta, bueno, está bien, el apequeñamiento, el hacerme como niño. ¿Cuán grande es la persona que se hace como niño? Y Jesús ahí establece una segunda igualación, ¿no? Es decir, ustedes tienen que hacerse como niños, ¿sí? Porque el que recibe a uno de estos niños es como que si me recibiese a mí mismo. Es decir, la persona que se hace como niño eh, es tan grande como Cristo. Eso está diciendo. Está poniendo en el mismo orden. De hecho, Jesús va a plantear el discipulado como un camino de apequeñamiento. ¿Está? En Mateo especialmente. Recuerden que Mateo va a presentar a Jesús, la primera presentación que hace de Jesús está envuelto en pañales, ¿sí? Después va a hablar de la muerte de los inocentes. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Felices los pequeños, básicamente, ¿sí? Son sentencias que hablan y describen a estos pequeños. Y bueno, el cuarto discurso es el eje central. ¿Está? Y después en el 25 dice que es el juicio a las naciones, habla de esto, ¿no? Dice, el que le dio de beber, le dio un vaso de agua a uno de estos pequeños, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son esos pequeños? Nosotros.
los discípulos, los que caminamos y transitamos este camino de apequeñamiento, ¿sí? Que nos hemos convertido como niños para entrar en el reino de los cielos. Es muy fuerte la propuesta de Jesús, genera un cimbronazo, ¿no? Y ahora, ¿cómo seguir el camino de Cristo? Bueno, yo planteo quizás tres elementos que son importantes, ¿no? Y pienso en pequeños como Jesús. eh, Pequeños como Jesús y cómo. Bueno, primero andar como Él anduvo. Sí, esa descendencia de Jesús, ¿no? Filipenses 2 del 5 al 11, cómo Jesús se abaja. Creo que nuestro trato con los demás tiene que ser una condescendencia. De hecho, la pedagogía de la fe, la forma en la que transmitimos la fe a los demás, es bajar junto con el otro, ¿sí? Ir al ritmo del otro, hablar en el lenguaje del otro, comunicarnos de manera de que el otro me entienda, conectar y desde ahí ir caminando juntos el camino de Jesús, la condescendencia. Ya no podemos hablar como del mayor al menor, ¿está? Ya tenemos que hablar como menores, como pequeños, como iguales a Cristo, ¿está? Entonces hay una condescendencia hacia abajo. Pero también pensaba en esta frase de Pablo, ¿no? Estar juntamente crucificados con Cristo. Y otra de las cuestiones es la comunión que llevamos con Él, con Jesús. ¿Sí? El hecho de estar unidos con Él. Si vivimos, si morimos juntamente con Él, seremos resucitados juntamente con Él. El estar en comunión constante me parece que esa es también una forma, son elementos de esta conversión al hacernos comunes. ¿Sí? Y por último pensé en la comisión, ¿no? En Él enviándonos. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes y tenemos la misma misión que Jesús. ¿Sí? Esa misma misión que no es otra cosa que la misión de Dios. Dios quiere amarnos a todos y para eso entregó a Cristo y ese mismo amor se lleva adelante con la iglesia. ¿Tá? Y nosotros somos entregados, llevados, enviados al mundo, ¿sí? De la misma manera que lo fue Jesús, en otro orden, ¿no? En esta analogía que estoy haciendo. Somos enviados al mundo para transmitir el amor del Padre. Pablo hablaba de llevar en su cuerpo las cicatrices, ¿sí? Del sacrificio de Cristo. Eso, él está hablando justamente de esto. El enviarnos a la misión es también un apequeñamiento, un abajamiento, ¿sí? Y si uno no se abaja, si uno no habla con los demás y no muestra este amor que se va a mostrar en parámetros de servicio, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir el amor del Padre? Así que condescendencia, comunión y, y comisión, ¿sí? Tres elementos que me parecen claves en esta transformación de ser pequeños como Jesús. Y por último, así quería echar un vistazo a grandes rasgos de lo que sigue de Mateo 18, que está organizado en tres elementos, en seis, ¿sí? Son 7, tres y una conclusión. Los tres primeros son negativos, ¿sí? No escandalicen a los pequeños, ¿sí? Aquel que es piedra de tropiezo para un pequeño, mejor que se ate una piedra de molino, ¿sí? No escandalizar a los pequeños, no serle piedra de tropiezo a los pequeños, no despreciar a los pequeños y que ningún pequeño se pierda. Tres elementos que están del verso 6 al 14, ¿sí? No escandalizar, no despreciar y que ninguno de estos pequeños se pierda. Tres cosas a pensar acerca de la pequeñez y del interés del Padre respecto a esto. Son tres advertencias que le hace a la iglesia. Y luego hay tres elementos positivos, ¿sí? Que están relacionados, ¿sí? Que es la corrección fraterna, corregir, orar en común acuerdo y perdonar las ofensas. ¿Está? Entonces, podemos relacionarlas. Es decir, corregir para que
nadie sea de tropiezo, corregir para que ningún pequeño se escandalice. Si alguien está pecando o está haciendo de piedra de tropiezo, corregir. Y si algún pequeño se está desviando, corregir. ¿Sí? La corrección es la forma que tiene la iglesia para no escandalizar, para no ser de piedra de tropiezo. ¿Tá? La segunda, en vez de despreciar, o despreciar es la palabra justa, desestimar, tener en menos. La forma que por ahí propone Jesús es ponerse de acuerdo para orar. Es por eso que estamos orando, es un tiempo de mucha oración para nuestra iglesia, y les pido a cada uno que se sume a este tiempo de oración. La mejor manera de estar juntos es la oración en este tiempo, ¿sí? Y la tercera, para que nadie se pierda, perdonar. ¿Tá? Hay una relación. Yo lo voy a hacer a vuelo de pájaro muy rápido porque, bueno, tenemos poco tiempo y no quiero excederme. Yo quiero que este tiempo sea una sesión Zoom, ¿sí? Los 40 minutos que corresponden. Así que también el tercer punto sería, en parte esto, que ser pequeños, el discipulado del pequeño, ¿sí? Y la iglesia en el cuidado de estos pequeñitos, ¿sí? No generar tropiezo, no desestimar, despreciar, no perder a ninguno. Para no escandalizar, corregir. Para no despreciar, orar juntos. Y para no perder a ninguno, perdonar. Y termina con una gran conclusión, ¿sí? Que ya la hemos hablado, ya la hemos tocado varias veces, que es la compasión que el rey tiene por el pequeño, ¿no? El rey tiene compasión con el siervo, pero hubo un siervo que no tuvo compasión con el que le debía, ¿sí? Lo puso en un lugar más chico, no tuvo esa condescendencia que había recibido del rey. Y eso, bueno, molestó al rey y puso al siervo que había recibido esa gracia, la puso preso. Lo puso preso bajo los verdugos. Esto significa que el siervo que no tiene la misma entraña del Padre, que no tiene la misma compasión que el Padre, el discípulo que no tiene la misma misericordia que ha recibido de parte de Jesús, no es digno de recibir esa misericordia. Durísima la palabra, pero es la palabra de Dios, ¿sí? A veces creemos que somos merecedores de una gracia que no damos. Imposible. Perdona nuestras deudas de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es importantísimo tener en cuenta. Y concluyo. Creo que en este tiempo estamos viviendo como iglesia algunos fenómenos. Acá. El primero de ellos quizás es un debilitamiento. Hoy lo hablábamos un poquito a la mañana. Un niño de 4 años de una familia cristiana, ¿sí? Imaginen una familia cristiana, todos creyentes, todos bien, con un hijo de 4 años, ¿sí? Hay varios acá que tienen un hijo de más o menos la misma edad. Si hoy tiene 4, por lo menos 2 años no vino a la iglesia, ¿sí? Casi 2, la mitad de su vida no vino a la iglesia, a lo que va a ser la final de todo este aislamiento. No generó hábitos, no generó comunidad, y eso produce un debilitamiento en los más débiles. Por dar un ejemplo, pensemos en personas que recién se convierten, en personas que están dando sus primeros pasos en la fe. El debilitamiento es atroz, ¿sí? Encima hay una gran brecha entre, también es el otro tema, ¿no? El segundo, que hay un alejamiento. Estar conectados no es lo mismo que estar congregados. Hoy hablábamos al principio, cantar en casa solo, si cantar una canción de la iglesia no es adoración comunitaria, ¿está? Tomar,
la Santa Cena o la mesa del Señor por teléfono no es la comunión de la que hablan las Escrituras. Nuestra fe implica estar al lado del otro, del próximo, del que es cercano. ¿Sí? Necesita la presencialidad. Entonces, hay un debilitamiento, hay un alejamiento también. Vamos alejando. Ese alejamiento también va a producir un entibiamiento, ¿no? No creo que los creyentes hoy se enfríen, hoy se entibian. Esa, pasa por ahí. Esto es lo que lleva a la hiperconectividad. Se parte de todo un entramado, de todo un trasfondo de lo que se está gestando hoy y le tenemos que hacer frente como iglesia. Una especie de, tengamos cuidado con el evangelio de la comodidad, ¿no? Es decir, nada, estoy cómodo acá en casa, prendo el teléfono en pijama, este, eh, nada, eso está bueno, me mantiene conectado, pero no es eso, ¿sí? Esa no es la realidad. Entonces está bien, está todo bien, pero no estoy siendo ni frío, porque no me aparté, porque creo que estoy conectado, pero tampoco estoy encendido, ardiente en la misión de Dios, en la evangelización, en el servicio al otro. Estoy ahí, ¿sí? Tibio. Y sabemos que la tibieza genera repulsión, ¿no? En Dios. Yo lo vomitaré de mi boca. Esa tibieza tenemos que luchar, ¿sí? Con estos tres elementos que me parecen hoy por hoy están minando la iglesia y en especial a los más débiles. Eh, Hoy hablábamos de los fuertes acompañando a los débiles. Romanos 14. Bueno, ustedes que son fuertes, hay gente que está entre nosotros que es fuerte espiritualmente, que hace su devocional todos los días, que hacen el devocional familiar, que se mantienen en oración, tienen una rutina de ayuno, ¿sí? Que hablan y predican con la gente que se encuentran, que están activos y están fortalecidos espiritualmente. Y otros creyentes que están en contextos muy difíciles, que sus familias no son cristianas, o que están solos. Y esas personas sufren un debilitamiento. ¿De qué manera podemos nosotros, los, los que son fuertes, dice Pablo, citando a Pablo, eh, acompañar, apoyar, bendecir y fortalecer a los débiles? ¿De qué manera? Eh, no podemos avanzar, no podemos permitir que haya un distanciamiento entre los que son fuertes y los que son débiles. Tenemos que ir todos juntos como iglesia. Hoy hablábamos a la mañana de un yugo. El yugo equipara, permite que avancemos juntos. ¿Sí? Los fuertes van a tener que esperar a los débiles y acompañarnos, apoyarnos, para que avancen a un determinado ritmo. No iremos rápido, pero iremos juntos. ¿Sí? Bueno, les dejo esta palabra para pensar, para reflexionar. Hay tres ejes en los que venimos orando en este trimestre, que es la unidad, el servicio y el acompañamiento, y creo que esta palabra es acorde en parte a las palabras que se han recibido en las distintas veces. No se olviden que les va a llegar ¿sí? un formulario, ¿sí? Donde están todos los horarios, los que se pueden unir a estos grupos de profundización y estudio. ¿Está? Traten de hacer un esfuerzo y si alguno no puede en los horarios que se proponen, yo estoy dispuesto a abrir un horario especial, eso, pero lo importante es que estemos conectados y profundizando juntos en la palabra, ¿sí? Eso es importante en este tiempo. Bueno, lindo verlo, eh, lindo verlos a todos, eh, y espero que, bueno, esta forma ayude y sea sea mejor, ¿no? Sea mejor para conectarnos y sentirnos un poquito más cerca. No sé si dejo abierto en el tiempo que queda, alguien quiere comentar algo, hacer un aporte o algún anuncio, o preguntar algo.
Yo quiero decir algo. Que los cumplas Dale. feliz, Ale.